de entonces del protestantismo evangélico en el siglo XIX en Estados Unidos, United States, o ZUNI, Estados Unidos, de Norteamérica. Queramos o no queramos, surgen tres grandes movimientos, sobre todo de la Iglesia Bautista y de la Iglesia Pentecostal. Los tres primeros corrientes se originaron en el siglo XIX en Estados Unidos. Iglesia del Séptimo Día, o los famosos adventistas, que se separaron del cristianismo protestante evangélico porque ellos se apegaron a lo que está en la Torá. Empezaron a guardar el Shabbat, el sábado, lo cual está bien, pero tienen la misma doctrina de los demás cristianos evangélicos. Creen en Jesús, creen en el Espíritu Santo, creen en Dios, pero también, como todos los evangélicos y los católicos, dicen ser el pueblo escogido de Dios. Es más, los adventistas dicen que Israel fue desechado para siempre de las promesas del Eterno. Y pensar que hay muchos judíos en esa iglesia, muchos judíos verdaderos de nombre y apellido que pertenecen a la iglesia adventista o la iglesia del séptimo día. El siguiente grupo, Iglesia de los Santos de los Últimos Días de Jesucristo, que son los mormones, mormón. Se diferencian y no se aceptan entre ellos mismos, entre los adventistas, mormones, no se aceptan, se rechazan. Y pensar que salieron de la misma iglesia bautista y de otras corrientes protestantes. La iglesia mormona supuestamente dice que fue por las profecías de Joseph Smith, que Dios se le reveló, tuvo un sueño, se le apareció, y que él iba a restaurar la iglesia que se había perdido hace 2000 años atrás, y que él es el fundador de esta nueva iglesia, y los seguidores de ellos creen esa enseñanza. Además, aceptan el libro del Mormón, que es un escrito, es una copia de todos los párrafos bíblicos, pero están agregados libros que José Smith escribió supuestamente por un ángel llamado Moroni. Ya está el libro de Tobías, Alma, Nefi 1, Nefi 2. El tercer grupo es la iglesia de los testigos o salón del reino, los testigos de Jehová, que también salió de la iglesia bautista. Ellos no se topan con los mormones, no se topan con los adventistas, es decir, están en su propio mundo, en su propia burbuja. Ellos se mueven mucho con lo que es los atalayas, los despertar, y andan de casa, en parejas de 2 en 2. Los mormones usan
están los elder, que son jóvenes o señoritas que van de dos en dos a las casas y hacen reuniones familiares. Y del pentecostalismo, del pentecostal, salió la iglesia unitaria, voz en el desierto, solo Jesús. Ellos no creen en la Trinidad, ellos creen que Jesús es Dios, uno solo, lo cual está bien, lo cual está muy bien. Pero aquí vemos que se manifiesta el Espíritu porque hablan en lenguas, hay profecías, hay visiones, hay sanidades. Y salieron de la iglesia pentecostal. Y por supuesto de cada uno de estos grupos o sectas que están en el cristianismo, siguen saliendo grupos pequeños, con sus propias revelaciones, líderes o autoridades carismáticas y con profecías. Lamentablemente esta es la radiografía de la llamada novia del Cordero, del cristianismo, llámese pentecostal, bautista, testigo de Jehová, mormón, adventista, solo Jesús, católico. Y como les dije y les compartí, todas se atacan entre sí. Todas proclaman ser el pueblo espiritual de Dios, del Eterno. Todas dicen tener la verdad. Todas dicen tener la sana doctrina. Eso es la radiografía en el punto de vista cristiano. Sé que hay buenos pastores. Hay pastores honestos, ancianos honestos, obispos honestos, presbíteros honestos, diáconos honestos, misioneros honestos, hombres y mujeres honestos. Pero como alguien dijo, honestamente equivocados. Honestamente equivocados. Porque están contaminados con las doctrinas ya enseñadas en sus seminarios, institutos bíblicos, universidades cristianas, con la teología, y no se van al original, no se van y no se mueven de sus enseñanzas, sabiendo muchas veces que están errados o equivocados. Ejemplo, guardan y celebran la Navidad pagana, que el 25 de diciembre es el día dedicado al dios Osiris, dios Tamuz, Baal, Astarte, a los demonios, y ellos siguen ahí adorando al niño Dios, a Jesús, el nacimiento de Jesús, 25 de diciembre. El 1 de enero, Año Nuevo. Easter o la Semana Santa. Han permitido que en sus iglesias adoren los templos donde se predica la Biblia con el árbol de Pascua o árbol navideño. Otros se disfrazan de viejitos pascueros. Otros para la Semana Santa dan huevitos de Pascua. Eso no está en la Biblia. Ya están lamentablemente contaminados. Ahora continúo con la radiografía de la novia, de el Cordero, la novia del Cordero, mesiánicos,
quieran o no quieran, a mis estimados y amados pastores de sana doctrina, fundamentalistas, cristianos así apegados, mesiánicos, quieran o no quieran. Esta palabra asusta a muchos pastores. De todas las denominaciones cristianas se enfurecen y los condenan a este nuevo movimiento o corriente que ha surgido en estos años. Los mesiánicos en realidad se dividen en varias líneas del mesianismo, pero la gran mayoría procede de excristianos que descubrieron sus raíces hebreas, que empezaron a amar el original hebreo y empezaron a dejar todas las enseñanzas greco-romanas y empezaron a amar a Israel. Tenemos a expastores pentecostales, expastores bautistas, expastores de las asambleas de Dios, expastores adventistas, exmisioneros y exmisioneras, exdiáconos. Ellos aman la tradición del pueblo de Israel, aprenden el hebreo y se familiarizan con toda la cultura judía. ¿Ya? Esa es una radiografía breve del mesianismo. Muchos lamentablemente se confunden en su amor a Hashem y a Yeshua HaMashiach, que se judaizan, absorben todo el conocimiento del judaísmo tradicional, de los escritos de los Jajamim y rabinos, empiezan a leer, a absorber como Bob Esponja el Talmud, el Zohar, el Midrash, la Cábala, y sin darse cuenta se van hacia el judaísmo místico y empiezan a negar todo el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Niegan a Yeshua HaMashiach y lo pisotean, lo aborrecen y niegan al mismo Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Este movimiento se ha ensuciado y se ha judaizado, porque condenan tajantemente a sus hermanos cristianos, creyéndose ser superiores, tener un nivel más alto, intelectualmente, espiritualmente. Se creen judíos. Keilah mesiánica. Son todos los que se dicen ser mesiánicos, que creen en Yeshua HaMashiach o el Mashiach. ¿Ya? Pero de esta línea hay muchos que son, como les dije, que niegan con el conocimiento que van absorbiendo, aprendiendo de los rabinos tradicionales, se van llenando de judaísmo tradicional y van empezando a negar la fe de Yeshua HaMashiach, del Brit Hadashah, del Ruach HaKodesh, y después se creen judíos. Y los mesiánicos que creen en Yeshua, que diga que no pierden su línea, que creen en la Torá, el Tanaj, el Brit Hadashah y en el Ruach HaKodesh. Keilah Narlatim. Ellos son más judaizantes. Ellos se creen ser judíos, pero no son aceptados ni en Israel. ¿Ya? Pero sí, no hablan nada del Ruach HaKodesh. Creen en Yud-He Bat-He, en Hashem Adonai, en el Eterno, y ven a Yeshua Mashiach como un gran rabino, un gran profeta, un gran hombre, el Ben Elohim, pero no
que es el mismo Eye, Asher Eye. Keilah Nazarena, ¿ya? De este grupo también muchos se han judaizado, han negado la fe en Yeshua Mashiach y lamentablemente tienen el concepto dualista, padre-hijo, Abacadosh, Ben Elohim. Keilah Haderech, la misma posición. Y han surgido otros grupos mesiánicos o que no se autoproclaman mesiánicos, sino que tienen otros nombres. Yo conversé con un Roe o un Aj de México que él no era mesiánico, sino que él pertenecía a un movimiento de judíos y ex cristianos que estaban en el judaísmo de la fe de Yeshua HaMashiach, pero que Yeshua HaMashiach no es Yud He Bat He, no es Adonai, sino que es el Ben Elohim, y no se autoproclaman rabinos, sino Rosh, cabeza. Muy bien. Seguiremos con el siguiente audio. Brajot, brajot.